procuramos siempre buscar la palabra del gobierno porque así tiene que ser. A veces tenemos suerte, a veces no, pero siempre buscamos la palabra del gobierno porque eso corresponde por regla periodística. Que lo consigamos o no, ese es otro tema. Y eso no va a cambiar en la conducta periodística de Herbol, en todos los programas. Y es por eso que hoy está con nosotros la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, para escuchar la palabra del gobierno respecto de esta situación tan complicada de la economía del país, que creo que es evidente. Ministra, ¿cómo está? Un gusto saludarla, le agradezco por su tiempo y por este contacto con Herbol y con el programa La Mañana en Directo. Ministra Prada, antes de entrar al detalle de lo que dijo ayer el presidente, y lo que nos está distrayendo absolutamente la coyuntura, ministra, yo quiero apelar a su sinceridad y ojalá que cuente con ella respecto del tamaño del problema que tiene el país y su economía. Voy a ser muy puntual en algo, ministra. Estoy consciente como periodista que la responsabilidad no es absoluta de Luis Arce Catacora, que tiene que ver en cosas, de seguro que sí, pero absoluta no. Hay que mirar atrás para saber qué hicieron y quiénes hicieron lo que hicieron. Eso también lo sé, lo dejo en claro. Y apelo a su sinceridad, ministra, para preguntarle a usted, y por los análisis que seguramente hacen en gabinete y como equipo, ¿de qué tamaño es este problema, esta crisis? ¿Y cuánto va a costar salir de esto y equilibrar al país, pero de manera estructural? Es muy compleja la cosa, va a ser muy duro, ministra. ¿Cuál es la palabra de ustedes después de un análisis que estoy seguro lo han hecho? La escuchamos, bienvenida. Buenos días, estimado Pedro, Saúl, agradecer por el espacio, saludar a toda la población a través de Herbol. Y respecto a su pregunta vinculado a lo que tiene que ver con un problema de abastecimiento y falta de liquidez de dólares, que eso es muy importante aclararlo para conocimiento de toda la población, que en este momento, como bien lo señalaba nuestro presidente, no es que nuestro país esté en quiebra, no es que estemos enfrentando un problema vinculado al circulante diario en la economía que se mueven bolivianos, la mayor parte de las familias bolivianas, su día a día se mueve en nuestra moneda nacional, pagamos el transporte, compramos en el mercado y la mayor parte de las cosas que nosotros compramos es en bolivianos. En cuanto a bolivianos, no hay problema, por eso es que la economía no está pasando por problemas estructurales vinculados especialmente a lo que tiene que ver con un flujo y movimiento económico diario. Lo hemos visto recientemente como indicador solo durante las pasadas fiestas de carnavales, donde hemos tenido movimientos históricos económicos en los distintos carnavales, como el de Oruro, por ejemplo, donde hay el registro de ese movimiento económico. Estamos pasando por un problema vinculado a la liquidez de una moneda extranjera que son los dólares, vinculado a dólares. En este sentido, cuando usted me pregunta cuál es el tamaño de ese problema, que es evidentemente una muy buena pregunta y que tiene que ver con temas estructurales, sí, tiene que ver con temas estructurales, porque aquí estamos hablando básicamente de un tema muy sensible para la población, como son combustibles, como es el diésel, como es la gasolina que se necesita en todas las actividades de la población boliviana. ¿Qué pasó? Y para entender cuál es el tamaño de ese hueco. Pasó que lamentablemente desde el año 2014, como aquí lo muestro, desde el año 2014, lamentablemente cayó la producción del petróleo y del gas natural en nuestro país. Cayó en una gran medida, estamos hablando, por ejemplo, el 2014 de 18.640 millones de barriles de petróleo, cayó a 7.579 el 2024, ha sido una caída que ha ido año a año decayendo producto de que no se cuidó la nacionalización, medidas
del pasado, como usted decía, que no se realizaron las suficientes exploraciones, explotaciones, y lo propio pasa con el gas. 2014 de 22.182 millones de metros cúbicos a 11.896. ¿Esto qué significa? Que actualmente nosotros importamos, como lo podemos observar en este gráfico, nosotros importamos el 60% redondeando, 59% es 60% redondeando de la gasolina. El 2014 nosotros importábamos el 22%. Del 22% hemos pasado al 60% de dependencia de importación para la gasolina. Y en el caso del diésel hemos pasado el 2014 de un 50% de importación a un 88%, redondeando 90%. ¿Cuál es nuestra realidad entonces? Que en este momento dependemos el 90% de importación de diésel y el 60% de importación de gasolina. ¿Qué pasa? Como cayó la producción, exportamos menos gas, que era una de las fuentes principales de ingreso de dólares en nuestro país. Aquí podemos ver cómo cae la exportación de gas sustancialmente también desde 2014, y esta reducción de la caída de exportación de gas, por supuesto que la estamos sintiendo. Del 2014 estamos hablando 6.000 millones de dólares en exportación de gas, que cae a 1.600. ¿Qué quiere decir? De que tener ingresos el 2014 de 6.000 millones de dólares, hemos pasado a tener ingresos de dólares de 1.000 a 1.600 millones. Ahí estamos hablando de un hueco de cerca de 4.000, aproximadamente 4.400 más o menos millones de dólares, ¿no? Entonces, ese es un hueco que se genera producto de que dejamos de percibir dólares en nuestra economía. Las dos principales fuentes de ingresos de dólares en nuestra economía para comprar combustible, siendo que somos altamente dependientes, el combustible lo compramos afuera, son exportaciones, en nuestro caso de gas, que como vemos ha caído los ingresos por exportación de gas, y la otra fuente que viene a ser los normales flujos de desembolsos por créditos en esta economía, como en cualquier otra economía, en este gobierno, como en los anteriores gobiernos. Ministra, a propósito de la explicación y el contexto que usted dio en la primera parte, y sí, ratifica que desde el 2014 comenzó a bajar la producción, pero no se hizo la exploración. Error garrafal. Ministra, yo sé que usted es una persona de mucha confianza del presidente Luis Arce, y no solo de ahora, de hace mucho tiempo. Una funcionaria que lo ha colaborado bastante a Luis Arce y ha estado con él en muchos momentos políticos, de gestión, en fin, y voy a apelar a eso. Ministra, usted sabe que ahora a Luis Arce Catacora se le cuestiona precisamente eso. ¿Por qué él, cuando fue ministro, no dijo y no le dijo al país, o no se animó a decirle, mire, acá están gastando a diestra y siniestra y no hay la reposición de ese gasto? Se lo acusa ahora a Arce, muchos dicen, claro, él solo se encargaba de dar la plata que le pedía Evo, y toda la plata que le pedía Evo, y en ningún momento como ministro de Finanzas le puso un freno y le dijo, esto se va a acabar y no están reponiendo el dinero. Ministra, no sé si usted habló de eso con Arce, si él considera que en su momento ese fue un error y debió haber sido otra la conducta y la actitud del entonces ministro de Economía. ¿Por qué Arce, estando ahí como parte del equipo importante, además un ministro muy importante, no le puso freno a eso, ministra? Porque usted lo sabe, hoy los cuestionamientos al gobierno, al presidente Luis Arce, van por ese lado. Yo quisiera escucharla, ministra María Nela. Respecto, únicamente para terminar de cerrar la primera pregunta, porque creo que es muy importante que la población y todas y todos tengamos toda la información necesaria para conocer el problema que estamos atravesando ahora
por el abastecimiento de combustible. Mencionaba que uno de los problemas está en la parte de la producción, como usted también lo identificaba muy bien, que ha caído la producción de gas en nuestro país y por lo tanto los ingresos. Nosotros tenemos dos fuentes principales de ingreso, uno que es por exportaciones, vendemos, nos pagan en dólares, esos dólares ingresan al Banco Central de Bolivia. Y la otra fuente de ingresos de dólares, que es una moneda extranjera, viene producto de los desembolsos de créditos. Esto no es solamente de ahora, esto ha sido así en anteriores gestiones de gobierno y es así en muchos países cuya moneda no es el dólar. Solamente ahí para mostrar qué ha pasado con el flujo también de dólares. Aquí estamos viendo cómo caen los desembolsos en nuestro país. Es la línea azul. La línea azul son los desembolsos y la línea verde es lo que pagamos por deuda. Si usted ve, los azules son más altos. En este cuadro estamos hablando, por decirle, el año 2017, 2.395 millones de dólares por ingreso de desembolsos de créditos. 2.395 millones. Y el año 2024 hemos tenido solamente 674 millones de dólares por desembolso de deuda y hemos pagado por deuda 1.526 millones de dólares. Esto quiere decir que hemos pagado más de 2 veces de lo que nos ha ingresado por desembolsos. Esta situación no se daba en ninguno de los anteriores periodos, como podemos observar en este gráfico. Porque siempre era más lo que recibíamos de desembolsos y producto de este sabotaje económico político que estamos viviendo, el bloqueo de los créditos en la Asamblea, se ha cortado este flujo normal de ingresos de dólares. Entonces, las dos fuentes de ingreso de dólares están mermadas en este momento y por eso es que estamos pasando un problema de iliquidez de dólares. Respecto a y bueno, luego podemos ahondar en relación a ambos temas. Respecto a su pregunta, Pedro Saúl, sí, nuestro presidente Lucho Arce, es una pregunta que le he realizado, como usted bien lo ha señalado, son muchos años que trabajo con nuestro presidente, son cerca a 17 años que trabajo con él desde que era ministro de Economía y Finanzas Públicas. Me ha tocado ver de manera personal, no ha sido ni siquiera que le he tenido que preguntar, las muchas veces que nuestro presidente insistía en la dinamización de la parte productiva, porque gastar en inversión, Pedro Saúl, no está mal. Nosotros hemos tenido un periodo, como lo he mostrado hace un momento con datos y las láminas, de muchos ingresos para nuestro país por exportación de gas y por otros conceptos. Hemos tenido un momento de bonanza, que eso ha sido invertido. Cuando hay una inversión pública y la inversión pública además pasa por generar mayores ingresos y esos ingresos se redistribuyen entre la población, que es el corazón de nuestro modelo, crecer redistribuyendo, que además eso ya está reconocido a nivel internacional en instancias como la CEPAL, que es el circuito virtuoso de una economía: crecer y no concentrar la riqueza en pocas manos, sino redistribuirla entre la población para que haya un crecimiento integral. Y se ha invertido, pero ¿qué es lo que sucede? Nuestro presidente evidentemente hacía mucho énfasis en dos cosas. Uno, en la parte productiva, para ver la seguridad con soberanía alimentaria, cómo mejoramos nuestra producción y la productividad de la tierra a nivel de la producción de alimentos, que era algo que siempre le preocupaba a nuestro presidente, que yo lo he escuchado en muchas reuniones con otras autoridades en su momento. Su otra gran preocupación siempre tuvo que ver con la industrialización. Él no era ministro, evidentemente, de las distintas áreas, pero hizo notar muchas veces la importancia de dar un salto
salto cualitativo en la industrialización para sustituir importaciones, porque somos un país dependiente no únicamente de hidrocarburos, sino de muchos otros productos que compramos afuera, que los importamos y que podríamos producirlo en nuestro país. Y lo otro tiene que ver con el tema de hidrocarburos. Sí, nuestro presidente hizo notar también en reiteradas oportunidades cómo estaba cayendo la producción de hidrocarburos en nuestro país y la necesidad de realizar las inversiones correspondientes para cuidar la nacionalización de los hidrocarburos. Lamentablemente yo, bueno, no he participado en reuniones, si estuvo con el expresidente o no, qué diría él o qué respondería ante muchas de las cosas que nuestro presidente planteaba. Pero en el momento en el que nuestro presidente asume su gestión de gobierno, una de las primeras medidas en gabinete que nos indica tiene que ver con estos tres puntos fundamentales. Seguridad con soberanía alimentaria para la población, tiene que ver con industrialización con sustitución de importaciones como un pilar de nuestro modelo económico y tiene que ver con un plan agresivo de exploración y explotación de hidrocarburos que tiene ya resultados. El campo Mayaya que hemos descubierto es un megacampo que el año pasado ha estado considerado a nivel mundial. Esto ha salido en noticias internacionales que aquí lamentablemente no se han reflejado mucho. Está en este momento considerado entre los 10 campos más importantes que se han encontrado durante la anterior gestión, entre los 10 campos más importantes del mundo a nivel de hallazgo. Es decir, que es un megacampo que va a volver a generarnos una gran cantidad de ingresos y recursos justamente por producción, exportación de gas. Sin embargo, esta que es una medida estructural para solucionar el problema, tarda, por supuesto, en un proceso de maduración como suelen ser los proyectos hidrocarburíferos. Vamos a estar teniendo resultados en un año y medio, 2026, fines de 2026, 2027. Entonces, ahí vamos a empezar a ver los resultados. Vamos a empezar a cosechar todo lo que hemos estado sembrando estos años a nivel de industrialización. Ministra, usted es una funcionaria por el cargo que tiene que está muy vinculada a lo político, al manejo y al enfoque político también de la gestión. Le voy a hacer una pregunta personal, tal vez, ministra, después del contexto que usted me ha dado y el antecedente que hemos marcado para saber de dónde viene toda esta bola de nieve que ahora tiene Bolivia en la economía. Y estamos hablando de la gestión de Morales, por supuesto. Usted dice, Arce hizo observaciones, pero nada. Ministra, ¿usted cree que Evo Morales merece volver a ser presidente de Bolivia? Yo sé que no está habilitado, eso está claro, pero por eso le pregunto su criterio personal, después de todo lo ocurrido. ¿Él merecería volver a ser presidente de nuestro país? ¿O por todo lo que ustedes están viendo y experimentando, cree usted que ya no? ¿Qué me diría? Yo, Pedro Saúl, más allá de considerar si merece o no merece, o de la enorme decepción personal que yo puedo tener respecto a él por muchas razones, algunas que he estado explicando en entrevistas y otras, la principal para mí y que tiene que ver con algo que es de conocimiento de toda la población, tiene que ver fundamentalmente con la inhabilitación. Y a mí realmente me decepciona aún más esta insistencia que ya es prácticamente enfermiza de volver al poder, de no visualizarse desde otro tipo de espacio que no sea la silla presidencial, no comprender o asumir que uno tiene momentos o ciclos en la historia donde ha podido cumplir con responsabilidades, con luces y sombras, cosas buenas, cosas malas, pero que todo tiene un ciclo. Y además hay algo, Pedro Saúl, que también
más allá de la inhabilitación, y creo que él sabe perfectamente algo que sabemos todas las bolivianas y bolivianos, lo que dice nuestra Constitución Política del Estado y cuál es el sentido y el espíritu de una sola reelección. Cuando él ahora intenta decir, no, es solo una reelección, dice de manera continua, pero no habla nada de discontinua, entonces yo puedo volver a ser presidente las veces que sea de manera discontinua. Él sabe perfectamente que ese no es el espíritu de la Constitución, ni es lo que se trató en la Asamblea Constituyente, por la que votó además la Constitución, por la que votó la población, y que además la población fue bastante clara en un referéndum que lamentablemente no escuchó, y que lo asumimos autocríticamente. Yo lo he asumido también autocríticamente en su momento, los resultados y lo que luego lamentablemente sucedió, ¿no? Y lamento aún más que esta ceguera por el poder lleve en este momento no solamente a menospreciar, sino incluso hasta generar situaciones de humillación con relación a militantes tan valiosos, jóvenes que tenemos dentro de nuestro proceso, únicamente por decir soy yo soy, no hay otro más que no sea yo, y si no soy Ministra, yo, no hay sí, ministra nadie. Prada, esta Entonces, pregunta a la mujer Marianela Prada más que a la ministra. Yo no sé, yo no soy quien para juzgar, está la justicia, pero hay indicios muy, muy grandes, ministra, respecto de cómo manejó Morales su vida en el ámbito de sus relaciones con mujeres y con las acusaciones que hablan es menores de edad. Ese no es un tema menor. Y no es cuestión de decir es vida privada. Él fue un hombre público, fue el presidente. Entonces debía rendir cuenta con una conducta casi intachable en lo moral. A usted, ministra, como mujer, esas acusaciones a Evo Morales, menores de edad y otras que ya sabemos, ¿le son indiferentes? ¿Le indignan? ¿Cree usted que parte de esas historias son reales? ¿No le interesa? Como mujer, ¿qué le ha generado en todo este tiempo ese aspecto, esa faceta de ese Evo Morales? mm, Pedro Saúl, por supuesto que sí, me interesa como mujer, como boliviana, como ciudadana, y sí me indigna, siempre lo he señalado, todo este tipo de denuncias, no solamente vinculadas al expresidente, sino desde cualquier instancia. Este tipo de delitos, más allá de que él haya sido expresidente, y como usted dice, siempre se espera de nuestras autoridades una conducta que sea ejemplo, porque el ejemplo siempre es lo que jala más que las palabras, ¿no? Uno puede decir muchas cosas en discurso, puede incluso declararse feminista, como lo he escuchado, y yo estaba así como eh, realmente muy sorprendida, porque las palabras aguantan todo como el papel, los discursos aguantan todo como el papel, otras cosas son los hechos. Él enfrenta justamente en este momento una denuncia que tiene que ver con un delito, como lo señalo, que no es de orden privado. Ningún delito que tenga que ver, ya sea con violencia hacia las mujeres, ya sea por temas de relaciones con menores de edad, son de orden privado. Debido a los avances normativos que tenemos en nuestro país, estos delitos son de carácter público, y por supuesto que como cualquier persona que enfrente una denuncia, un proceso penal por este tipo de delitos, tiene que responder ante la justicia, ¿no? Entonces, y sí, por supuesto que es condenable desde todo punto de vista, y es bastante decepcionante en relación a lo que se conoce específicamente con el caso que se enfrenta. Y bueno, otros que no me consta, no me gusta juzgar sin tener los elementos suficientes, pero sí que se comenta respecto a otro tipo de casos vinculados a menores de edad, y que por supuesto voy a condenar siempre ese tipo de actitudes. Nada. Ministra, bueno, creo que hemos coincidido, usted dice, ese es lo estructural, el problema estructural de la economía boliviana es grande. Y en resumen, lo que necesitamos es plata, generar mucho más dinero que no lo tenemos porque el gas ha dejado de ser ese ingreso.
Inmediatamente está claro, ministra, que tampoco podemos generar esos millones de dólares. O sea, no hay una actividad que en lo inmediato nos dé esa plata. Ministra, la pregunta es, ¿qué hacemos entonces? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Quién nos va a dar ese dinero? Usted sabe, hay criterios y criterios. Unos dicen, hay que prestarse. No queda otra, que Bolivia tiene que prestarse para salir del bache y luego pagar y ya buscar cosas. Ministra, ¿de dónde sacamos la plata para salir a flote? ¿Quién nos va a dar ese dinero en lo inmediato, ministra? Porque no estamos, acá no, esto no espera muchas semanas ni meses. ¿Qué dice usted? ¿De dónde sale? ¿Cómo salvamos ese bache en el fondo? Gracias, Pedro Saúl, por estos minutos adicionales, igual para poder A explicar usted, esto que ministra. sin lugar a dudas es importante. En realidad, la economía como tal, la economía en general, sigue moviéndose, sigue dinamizándose. Lo decía, lo hemos visto recientemente en las fiestas carnavaleras, hay un movimiento económico que ha sido histórico. Mire, estaba escuchando hace un momento un anuncio sobre unos conciertos de Jambao y Cumbia Kings que seguro van a estar buenísimos Sí, también. sí, Por ahí usted va a estar bailando sí, sí, en ese coincido. concierto y le aseguro que va a haber muchas personas y hay un movimiento en nuestra economía que es gracias al trabajo de todas las bolivianas y bolivianos, Pedro Saúl, que le ponemos el hombro a nuestro país desde donde de donde estemos, desde el campo a la ciudad, en los 9 departamentos, quienes conducen un vehículo, transportistas, familia gremial, campesinos, productores, trabajadores, medios de comunicación, pequeños, medianos, grandes empresarios que apuestan por nuestro país. Y nuestra economía está funcionando. El problema que tenemos es con dólares. Y usted pregunta algo que es muy importante y que la población también se debe preguntar: ¿cómo sacamos, de dónde sacamos dólares en este momento? Lo inmediato tendría que ver con la aprobación de estos créditos en la Asamblea, que no es que digan que no titulan créditos para compra de combustible. Esto no ha sido así nunca, porque en realidad los créditos tienen este flujo aquí, en cualquier otro país que no produce dólares, y lo ha sido así en este gobierno como en anteriores gobiernos. Los créditos tienen ese flujo de que son desembolsados en dólares y son ejecutados en bolivianos. Si construimos un puente, por ejemplo, ese puente la contratamos a la empresa aquí en boliviano, la licitación se realiza en bolivianos, la compra del material, cemento, lo que se necesite se realiza en boliviano, y esos dólares se quedan en el Banco Central como una moneda extranjera para ser utilizada en las distintas necesidades. Eso es como ha funcionado así siempre, no es de ahora. Le doy solo un ejemplo. Hay un crédito que es para atención de desastres naturales y que, mire, en este momento lo necesitamos, por supuesto, muchísimo, que es un programa de apoyo para la gestión de riesgos ante eventos adversos del clima para nuestro país, con la Corporación Andina. Espero que no hayamos perdido a la ministra. ¿Ya la tenemos nuevamente? A ver, bueno, si la hemos perdido por unos minutitos. Ahora sí ya estamos. Pero Bueno, bueno, si usted, la sí. Asamblea no cumple con su rol de aprobar los créditos correspondientes, que es su atribución, y lamentablemente estamos enfrentando este sabotaje económico sin precedentes, ¿de dónde estamos nosotros consiguiendo dólares para enfrentar este problema? Porque son 26 meses que estamos bloqueados de desembolsos, aprobación de nuevos créditos en la Asamblea Ministra Prada, el siguiente Legislativa detalle, Plurinacional. ¿Cómo hemos ido superando ministra, el este? siguiente detalle, solamente para remarcar, y hay que ser realistas, ¿no? Lo de los créditos nos va a salvar un tiempo. Imagínese, por día 60 millones de dólares, por mes casi 300 millones de dólares para comprar combustible. Es un ritmo de locura, ministra, es de locura. Y para eso usted tiene que tener una actividad o producir algo en Bolivia y exportarlo, pero a gran escala, y que le dé esa plata, cosa que no tenemos en este momento, ministra. Entonces, los créditos nos van a salvar un tiempo, pero ¿y después qué? ¿De dónde, ministra, va a salir el resto de la plata? ¿Más préstamos de otros organismos?
¿Qué vamos a hacer? Esa es mi pregunta. Bueno. Sí, se cortó. La señal Sí, parece que está un poco, Pedro Saúl, está un no sé poco si me mala la señal. escucha. Ahora sí la escucho, ministra. Ahora sí la escucho. No sé si usted escuchó mi Hola, consulta, pero adelante. Le decía que lo de los créditos, unos meses nos va a salvar, pero la ahora cantidad sí, de plata que se la señal necesita. parece que se Hola, está hola. cortando. A ver, no, creo que está mala la señal. A ver, ¿nos escucha la ministra o no? Ahora sí, Ahora ¿me sí. escucha? Yo la escucho, ministra. Yo le Ahora escucho, sí. Saúl. No sé si escuchó mi pregunta, pero la Perfecto, resumo. entonces, decía, La, sí, 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 le escuché perfectamente, adelante, entonces adelante, usted adelante, adelante. tiene toda la razón que en realidad aquí es como generamos estos dólares más allá de la asamblea que nos está Sí, sí, sí. bloqueando por intereses políticos este problema. Nosotros hemos estado dinamizando distintos sectores que generen ingreso de divisas. Continuamos exportando poco, pero una parte de gas que eso genera, exportamos urea que genera ingreso, estamos exportando también minerales, hemos tenido un plan agresivo de industrialización también en el sector minero, de exportación que tiene que ver con minerales, que eso nos está generando también divisas. Estamos también con resultados muy importantes en lo que hace a la aplicación del oro, la compra y venta de oro que nos genera dólares en nuestro país, que eso ha ido sosteniendo hasta el momento parte del problema, ¿no? Por supuesto que necesitamos las divisas producto de los créditos, pero Eh, hemos estado tomando las pero, decisiones y tomando claro. las medidas correspondientes para... Pero, ministra, un detalle, yo necesito un dato. Todo eso que usted me ha dicho, urea, la exportación a Brasil, porque la exportación a Brasil es tas con tas. La plata que nos paga Brasil es casi exacto para comprar los combustibles. Todas esas exportaciones, ministra, ¿a cuánto llegan? ¿A cuántos millones de dólares? No sé si mensual, bimestral o trimestral. Sumado todo, ¿cuánto juntamos? Nosotros no le pudiera dar ahorita una estimación mensual porque no es que sea algo recurrente, no es que todos Sí, los sí, sí. meses tengamos un nivel por decir, de ingresos producto de exportación de minerales, entonces eso va variando. Ahora, por ejemplo, con el Mutún, que ha sido realmente una obra soñada durante mucho tiempo por nosotros, bueno, como bolivianas y como bolivianos, pero por nosotros como cruceñas, cruceños también va a empezar a generar divisas, entonces vamos a poder con exportación, por supuesto, de fierro corrugado, de pellets que en este momento se está ya produciendo, entonces van a ir aumentando los ingresos, como le digo, lo que hemos venido sembrando, vamos a cosecharlo, Pedro Saúl, el próximo año vamos a tener también muchos más ingresos. Hoy hemos ido enfrentando esta situación que es adversa y que en este preciso momento tenemos este bache que se ha generado, pero ya tenemos, por ejemplo, producto de medidas que hemos tomado como el uso de activos virtuales para la compra de combustible, que es otra de las opciones que está en este momento explorando YPFB para poder en realidad cerrar contratos pagando con activos virtuales, ya que tenemos el problema del uso de dólares. Y esta es otra de las opciones para enfrentar también este momento Sí. mientras vamos generando Pero mayores en este caso, flujo de ministra, lo divisas. de YPFB, ¿por qué el Banco Central no hace esa tarea? ¿Por qué mandarle a YPFB que se vaya a buscar la vida y a conseguir dólares con las criptomonedas? ¿Por qué no lo hace el Banco Central? Bueno, aunque ya lo intentó y creo que no le fue bien, pero ¿no sería mejor que el Banco Central se imponga esa tarea por el tamaño institucional que tiene y luego se los dé a YPFB? ¿Por qué no lo hace el Banco Central, ministra? El Banco Central ha estado cumpliendo con sus competencias como autoridad de nuestra política monetaria, que no está además desvinculada de nuestra política económica, de desarrollo económico y social que así está establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Ha estado también teniendo una intervención activa en lo que viene a ser la compra y venta de oro para poder obtener mayores divisas de acuerdo a las competencias que le asigna la ley justamente del oro, y además, o sea, el Banco Central
dentro de las competencias que tiene y el decreto supremo para recibir divisas, cumple con ese rol de asignación. Sin embargo, las empresas públicas, llámese YPFB, llámese, por ejemplo, BOA, que también parte de los mantenimientos del avión se pagan en dólares en otro país cuando un avión va a mantenimiento, que se realiza ese mantenimiento afuera de todo lo que tiene que ver con lo estructural del avión. Son empresas que, como cualquier empresa, ante un problema de divisas para poder afrontar determinados gastos, necesita ampliar, como lo hace cualquier empresa, incluso privada aquí o en otros países, vinculados, Bueno, por ejemplo, a activos virtuales que ahora se utilizan en todo el mundo, ¿no? bueno, Entonces, es parte de las competencias de las empresas y, por supuesto, ya el funcionamiento de claro. esos activos virtuales Ah, corresponde eh, a las competencias que claro, tiene pero una en empresa. este caso, viceministra, por el tamaño de la plata que hay que conseguir, pienso que el Banco Central era el más apropiado para encarar un desafío de esa envergadura, ¿no? Porque son millones de millones que se necesita. Pero bueno, en fin, usted dice que YPFB lo puede hacer. Ministra, una duda. ¿Cuánto le debemos al Fondo Monetario Internacional FMI? ¿Bolivia le está pagando algo? ¿Nos prestó algo, poco o mucho? ¿Le estamos pagando al FMI? ¿Cuánto le debemos y de qué? ¿O no? ¿O nada? Nosotros no tenemos préstamos con el Fondo Monetario Internacional, Pedro Saúl. Nosotros desde un inicio, yo me acuerdo, y esto le comento como anécdota, cuando yo inicié trabajando con el presidente Lucho hace un poco más de 17 años, había una subordinación absoluta al Fondo Monetario Mm. Internacional. Es más, las oficinas del Fondo Monetario Internacional se encontraban literalmente a la cabeza de nuestra política monetaria, tenían sus oficinas en la propia institución del Banco Central de Bolivia, lo que no sucede, hasta donde tengo conocimiento, en ningún país que dentro Mm, de una mm. institución pública usted tenga un organismo desde donde se le den directrices. Entonces nosotros, el Fondo Monetario Internacional elaboraba el documento de nuestra política económica Mm. como si nosotros como bolivianos no tuviésemos la Pero, capacidad para hacerlo, y mm, ese programa fiscal financiero monetario cada año prácticamente era de las directrices del Fondo Monetario. Nosotros no tenemos créditos porque normalmente los créditos con el Fondo Monetario Internacional vienen con una serie de condiciones que el Estado debe cumplir para ajustes estructurales en su economía, en políticas por monetarias, los derechos fiscales. especiales de giro, ministra, no debemos nada, porque hemos utilizado eso, los DEX. De ahí no tenemos Los nada. BEPS son el aporte que, por decirle, nosotros en los organismos internacionales como la CAF y otros como Estado tenemos una cuota que nosotros aportamos para ser un país miembro. En el caso del Fondo Monetario Internacional, los derechos especiales de giro, que son los DEX, son justamente el aporte que nosotros tenemos dentro del Fondo Monetario Internacional, y ese aporte que está en ese, por decirle, en ese tipo de moneda que en el fondo se llaman DEX, como pudieran ser dólares, como pudieran ser euros, como pudieran ser otros, en el Fondo Monetario son estos derechos especiales de giro, y son a lo que un país puede recurrir justamente para Pero, solicitar parte de lo claro, que pero tiene como ministra, cuota. No es un sí, préstamo como tal, claro, ¿no? una vez que hemos retirado los DEX y ya hemos... ¿Por qué no nos salimos del Fondo Monetario Internacional? Si es un organismo tan perverso y tan draconiano para darte plata, ¿por qué Bolivia sigue en el FMI? ¿Por qué no lo dejamos? ¿Por qué no toman esa decisión? No es que nosotros estemos indicando que sea un organismo draconiano al momento de ser miembro, sino en la aplicación de determinadas condiciones al momento que uno se presta. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son dos organismos internacionales bastante importantes en la determinación de política a nivel mundial. Mire, yo tuve la oportunidad de asistir cuando trabajaba en el Ministerio de Economía a una reunión del Fondo Monetario Internacional, y considero que fue valiosa nuestra participación porque creo que desde estos
espacios, más allá de que nosotros no aceptemos como gobierno por un tema de dignidad y soberanía, condicionamiento respecto a nuestra política económica que vayan en detrimento de los intereses del pueblo boliviano. Fue muy importante y siempre fue importante la participación del entonces ministro de Economía, que era hoy actual presidente Lucho Arce, para dejar sentada una posición a nivel mundial con ministros de economía del mundo respecto a cómo está la economía, respecto a qué está pasando a nivel mundial, qué está pasando en el tema financiero, qué pasa cuando hay crisis económicas que están afectando a los otros países, cuál es la posición de nosotros como Estado, de manera conjunta con otros países con quienes compartimos una posición. Son espacios donde hay que ir a sentar también nuestras posiciones, nuestras ideas, nuestras políticas y resultados. Ministra, un minuto, tengo un minuto ya nada más. Cerremos con esto. Luis Arce, ¿cuándo va a decidir si es candidato a la reelección o no? ¿O ya lo ha decidido, ministra? ¿O de qué depende y cuánto más habrá que esperar esa decisión? Nosotros, Pedro Saúl, bueno, y yo lo he señalado públicamente en varias intervenciones. Para mí, el presidente Lucho es mi candidato y siempre lo he dicho y lo voy a decir abiertamente por la forma de ser que me caracteriza. Yo creo, por supuesto, en todo lo que hemos venido haciendo, en la continuidad que debemos dar, en lo que vamos a cosechar respecto a lo que él ha ido sembrando. Sin embargo, dentro de nuestro instrumento político, más allá de que se haya abierto este periodo para proponer precandidaturas, se ha establecido en nuestro último ampliado de que va a ser en los próximos meses, justamente como se determinó luego de un proceso amplio de debate orgánico desde las bases, donde se propongan las precandidaturas por el MAS y PSP, y será en este congreso donde se determine cuál va a ser el binomio, el precandidato que va a contar con mayor apoyo, y nosotros como militantes estamos y vamos a estar a la espera de esa decisión orgánica por parte de organizaciones sociales y militancia en general. Ministra, un gusto, la dejamos liberada. Le agradezco Gracias, por su tiempo. Pedro Saúl. A usted, ministra. Buen día a toda la población. A usted también, ministra, muy amable. Gracias.